Tov. Shavuatov, Shavuatov, Shavuatov. Repito, Shavuatov, Shavuatov. Buena semana. Se fue el Shabbat. Un Shabbat diferente, un Shabbat que se fue, un Shabbat que son preparativos para lo que es camino hacia Pesaj. Caminando hacia Pesaj, aquellos que han de celebrar, honrar, conmemorar Pesaj. Y, por supuesto, este día voy a hacer algo diferente, algo muy especial. Estoy aquí, estoy haciendo un video diferente porque estoy haciendo un video tanto por Facebook como también por YouTube. ¿Ya? Facebook y por YouTube. Aquellos interesados o aquellos que buscan la verdad en la palabra del Altísimo, en la palabra del gran Yo Soy, del Eterno, y por supuesto que no buscan la voz de los hombres, menos mi voz, sino la voz del Eterno, del gran Yo Soy. Ya voy a tocar un tema que expuse hace unas horas atrás en mi meditación, reflexión por Facebook sobre lo que está ocurriendo en el occidente. No me refiero al conflicto del Medio Oriente y las repercusiones que han de suceder o están ocurriendo en el occidente sobre todo. No, si no me refiero cómo en este occidente, el occidente se está perdiendo. Los antiguos imperios del occidente o de Europa sobre todo han desaparecido, se han desvanecido, queda solamente la sombra de lo que fueron y ahora solamente hay una Europa peor que en la Edad Media. Peor que en la Edad Media. Es decir, Shalom, hermano José Cerda. Ya estoy mencionando de Europa, considerado el continente donde salieron las grandes potencias e imperios, de donde se desarrolló la inteligencia humana, supuestamente, la inteligencia humana moderna, donde aparecieron las universidades, las catedrales, en donde aparecieron grandes filósofos y humanistas, en donde aparecieron grandes pensadores, grandes hombres que ahora están en los libros de historia. Bueno, reduciendo esta pequeña reflexión, el occidente siendo conquistado por el Islam, el occidente siendo conquistado por el Islam. Quizás a usted no le llama la atención o no le gusta ese tema, que usted es cristiano, usted ya tiene una base cristiana bíblica y no le gustaría que su país, que su nación fuera dominada por los musulmanes. Que diga, ni pensarlo, ni pensarlo. Bueno, eso está ocurriendo en Europa. Eso está empezando a ocurrir en algunos países latinoamericanos.
en algunos países latinoamericanos. El Islam ha llegado muy sagazmente. Usted, voy a trasladar un poco a la historia. Usted cuando estuvo en la escuela, y yo también, nos enseñaron clases de historias, ¿ya? Igualmente, hermano José Cerda. Entonces, en el libro de historia que nosotros aprendíamos algo de Chile, lo que estábamos en Chile, historia de Chile, y de vez en cuando algunas historias de otros países. Y también historia universal. Aprendimos lo que era la Edad Media. Aprendimos la etapa en que España fue conquistada por los musulmanes y la guerra de los reyes cristianos o los reinos cristianos que estaban en España lucharon contra los musulmanes y fue una guerra de 800 años, no fue de 20 años ni de 50 años, fueron 800 años, casi 1000 años estuvieron los musulmanes en España. ¿Ya? A lo mejor no se cuenta usted de la historia. Bueno, en ese tiempo se usaban las armas. Las conquistas eran por armas, por guerras. ¿Ya? Pero en el siglo XX, después con la Primera Guerra Mundial, con la Segunda Guerra Mundial, con las dos guerras, vinieron más guerras. Y por supuesto que a través de esas guerras, me refiero al Medio Oriente, sobre todo en Siria, hubo una guerra civil muy grande que duró hasta el mes de enero de 2025 de este año, ¿ya? En donde muchos refugiados sirios huyeron, y usted se debe haber acordado, en la década de 1990, 1905, 1995, 1999, 2000, 2001, entrar miles de refugiados sirios a Alemania, a Europa. Y por supuesto que en Europa todavía tenían fundamentos, todavía eran potencias, ¿ya? Y ya desde 2001 en adelante empezó a cambiar la cosa en Europa y por supuesto en Latinoamérica. Vinieron de cambios en Latinoamérica y cambios en Europa, ¿ya? Empezaron a haber cambios políticos. Los de la ultraderecha en Europa perdían y subían al gobierno. Los del Partido Socialistas, comunistas, populistas. ¿Ya? ¿Y qué inocencia tendrían ellos? ¿O qué mala intención tienen ellos de permitir que miles de inmigrantes supuestamente de los autodenominados y impuestos por la ONU, los refugiados, los famosos refugiados que llegaron desde Siria y se instalaron por toda Europa? Por toda Europa. Llegaron también después palestinos. Llegaron marroquíes de diferentes países musulmanes a Europa. Pero también de ahí pasaron a América. ¿Ya?
Bueno, este tema no lo estoy inventando y no lo estoy craneando, ya esto lo he conversado con amigos judíos, con hermanos judíos y con pastores mesiánicos chilenos de este tema problemático que el Islam está ya en el occidente. ¿Ya? Y por supuesto hemos hecho estudios que lo están por YouTube, esos estudios, de la influencia y la manipulación musulmana en el occidente. Esto no es mi cosecha, esto es de lo que he escuchado y aprendido de otros pastores, de otros amigos mesiánicos y judíos. Me mencionaron un apocalipsis. No, no es el apocalipsis que está en la Biblia. Se llama Apocalipsis de Isis. Apocalipsis de Isis. En donde narra los planes de los fundamentalistas islámicos en conquistar Europa, de conquistar América y todo lo que no es musulmán, lo que no es islámico. Es decir, la mayoría de los países cristianos, ¿ya? Y eso ya empezó esa etapa con los famosos refugiados que están ya hace más de 20, 30 años instalados en Europa. Ya hay ciudadanos europeos, pero que son islámicos. No son cristianos y no son judíos, son musulmanes. ¿Ya? Es decir, tuvieron 30 años, 20 años para enraizarse, instalarse en Europa y ya empezar con las otras generaciones a empezar a dominar a los europeos, a dominar los gobiernos. Y por supuesto que la última etapa es conquistar desde los estamentos que gobiernan cada gobierno. ¿Ya? Es decir, han pasado 30 años, 20 años, y hay generaciones jóvenes, nuevos, en Europa, pero que son musulmanes. Insisto, son musulmanes, no son cristianos y no son judíos. ¿Ya? Y eso también está, pero muy sagazmente está ocurriendo en Latinoamérica. Aquí en América, donde usted vive, donde yo vivo. ¿Ya? Las generaciones de esos musulmanes que llegaron, que como nosotros lo hemos visto con buena cara, con buena disponibilidad, les decíamos en la antigüedad, ahí están los turcos, los baizanos, los negociantes de telas, Kiridi, ellos. Y aquí yo no estoy hablando de xenofobia, de racismo, y menos de odiarlos, sino que una advertencia. ¿Ya? Me voy a ir un poco para Europa. 2025. ¿Sabía usted que en Gran Bretaña, supuestamente una de las potencias más poderosas que tuvo hasta el siglo XX, Europa, donde todavía hay una monarquía,
ya el rey Charlie o Carlos, un primer ministro, pero el primer ministro ya no es británico, no es un europeo. El primer ministro británico o inglés es un hindú, un descendiente de indios, de la India. No es un anglosajón, no es un inglés, es un hindú. ¿Ya? Bueno, en Gran Bretaña, en Inglaterra sobre todo, hay ciudades en donde los alcaldes son musulmanes. Musulmanes. Ya no son cristianos ni judíos. Se han levantado y se han cerrado universidades cristianas en Inglaterra. Y hay universidades islámicas. Y hay centros islámicos en Inglaterra. ¿Ya? En donde todos los seguidores evangélicos de Latinoamérica han fijado que Inglaterra salieron los grandes predicadores del siglo XVII, XVIII, XIX, los grandes avivamientos. Bueno, en ese lugar, en ese país, están dominando los musulmanes. Los musulmanes. Y no solamente eso, sino que la mujer musulmana no trabaja, es sustentada por el gobierno. Y por cada hijo que da, el gobierno lo sustenta. ¿Ya? Si usted no lo sabía. ¿Ya? Y usted sabe que los musulmanes, los matrimonios musulmanes se multiplican como, perdonando la expresión, como conejos. Y por eso son más musulmanes que más europeos. Hay más musulmanes porque la religión que ellos tienen es multiplicarse, como dice la escritura, multiplicados y multiplicados, pero la idea de ellos es conquistar Europa, destruir la cruz, destruir la estrella de David y poner la media luna. ¿Ya? Entonces, en Inglaterra está sucediendo esto. En España, la madre patria, de donde nosotros hablamos el español, donde nosotros tenemos quizás descendientes de los conquistadores españoles. ¿Ya? Esa España, que tiene también una monarquía, que también tienen al rey Juan Carlos. En estos días la princesa Leonor estuvo aquí en Chile, ya en el barco, buque escuela Sebastián Elcano. Esa España está siendo dominada por los musulmanes. Está siendo dominada por los musulmanes. Hay una lucha muy fuerte entre los católicos españoles contra el gobierno socialista, comunista, populista de Pedro Sánchez. Y por supuesto, hay una lucha férrea en España de la pérdida de identidad española. ¿Sabía usted que los colegios españoles
están imponiendo que aprendan el Islam. Están empezando que aprendan las mujeres, las jovencitas, usan la burka. ¿Usted sabe lo que es la burka? Ese traje que usan las mujeres en Irán, que usan en el Medio Oriente las musulmanas. Eso está ocurriendo en España hoy. ¿Ya? Por supuesto que las españolas están peleando contra esa imposición. ¿Ya? Entonces, Inglaterra, España, ¿qué decir de Francia? A los fans de la patria. Francia está con el presidente Macron, un gran antisemita, antijudío. Hay grandes muchedumbres de musulmanes en Francia. Hay más mezquitas musulmanas en Francia también. Y por supuesto que hay centros de islámicos en Francia. Y qué decir en Alemania, en Deutschland, en donde el último régimen totalitario, odiado y derrotado que fue el nazismo dirigido por Adolfo Hitler, esa Alemania está invadida por musulmanes. Está invadida por musulmanes. ¿Ya? Hay pocos luteranos en Alemania, porque de ahí salió Martín Lutero. De Alemania salió Martín Lutero. Hay pocos luteranos. Hay más musulmanes. Hay más musulmanes. En Inglaterra, donde se originó la iglesia anglicana, hay más musulmanes que anglicanos. ¿Ya? Hay más musulmanes que anglicanos. Y en España, en donde nosotros creíamos que España era la española católica, recatólica, están dominando los musulmanes. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está ocurriendo en Europa. En esta Europa, donde está la OTAN, en donde hay un país musulmán que pertenece a la OTAN, que es Turquía. Es Turquía. Enemigo número 1 de Israel. ¿Ya? Entonces, el occidente se está entregando en bandeja al Islam. A través de estos gobiernos que ya les mencioné, que están dominando España, que están dominando Francia, que están dominando Alemania, que están dominando Gran Bretaña. ¿Ya? Esos gobiernos progresistas, supuestamente que se autoproclaman ser progresistas, pero de progresistas no tienen nada. ¿Ya? Entonces, es más, yo tengo un amigo mesiánico de hace años que él me dijo en una ocasión que él cuando estuvo en París le dio terror caminar por las calles de París porque veía musulmán
en cada cuadra. Y él era mesiánico, andaba con su kipá como judío mesiánico. ¿Ya? Me decía que tenía miedo de caminar por las calles de París. Y que los policías eran musulmanes. Esa es otra información. Que las Fuerzas Armadas y los que están en el OTAN actual, la gran mayoría son musulmanes. No son cristianos ni judíos. No son cristianos ni judíos. Son la gran mayoría musulmanes. ¿Ya? ¿Por qué estoy compartiendo esto? Porque nuestra iglesia y lo que nosotros hemos aprendido hasta el día de hoy, cuando venga el anticristo, tiene que ser un descendiente de judío. Tiene que tener sangre. Tiene que ser. Y esa es lo que hemos aprendido. Tiene que ser un judío o uno que tenga sangre judía. Y va a poner la marca, el famoso 666, en la frente y en la mano derecha. Y aquel que no se ponga esa marca va a morir y va a ser decapitado. Va a morir sin cabeza. Eso es lo que yo por lo menos aprendí desde niño. ¿Ya? Y esa es la predicación comúnmente que se da en el mundo evangélico, cristiano, gentil. Y por supuesto que el anticristo, el hijo de perdición, la bestia, tiene que aparecer y dominar y surgir desde el antiguo imperio romano, donde estuvo el antiguo imperio romano, es decir, en Europa. En Europa tiene que salir el anticristo. Exacto. Pero esa es nuestra mentalidad occidental. Esa es nuestra mentalidad cristiana. Esa es nuestra mentalidad evangélica. Pero no hemos profundizado en las escrituras. No hemos profundizado en el original hebreo. No hemos investigado en las profecías bíblicas en el hebreo, solamente del concepto griego, pero no del hebreo. Y muchas veces les dije a muchos estudiantes que aprendían hebreo conmigo, usted tiene que dejar la mente gentil, usted tiene que dejar la mente cristiana, tiene que tener una mente judía, una mente hebrea, una mente oriental, no occidental, una mente que, porque los que escribieron la Biblia fueron orientales, no occidentales, fueron judíos, no cristianos ni gentiles. Y tenemos que tener ese cambio de mentalidad. Pasaron los años y yo cuando participaba en los movimientos mesiánicos y era parte de lo que se denomina la jerarquía, era Moré de la Torá, maestro de la Torá. Llega este amigo que viajó a París y me dice en esos años, ¿sabes tú que hay un misionero estadounidense que habla de que el Islam va a invadir Europa y quiere conquistar América? Eso fue en el 2000, imagínense.
2001. Ya 2001. Yo me reí a carcajada. Dentro de mí dije, jajaja, están locos estos. ¿Cómo van a invadir los musulmanes a Europa y van a conquistar América? Dentro de mí me reía a carcajadas. Que, como dice el Chavo del 8, qué bruto, qué bruto. Han pasado desde el 2001, 11, 21, 24 años. Y le estoy hablando de que Europa está siendo islamizada. Y los mayores habitantes son musulmanes. Son musulmanes. Y aquí en América no he tocado mucho el tema de Latinoamérica. Lo tengo que tocar. ¿Ya? Entonces, estamos viendo cómo Europa está perdiendo sus valores judeo-cristianos, y están aceptando el Islam. Hay muchos europeos que se están convirtiendo al Islam. ¿Ya? Hay muchos cristianos que se están convirtiendo al Islam en Europa. Por supuesto que hay europeos que están luchando por no perder su identidad. Hay europeos, sobre todo los de ultraderecha. ¿Ya? Por supuesto que el globalismo, los unuistas y los comunistas y socialistas dicen, estos son los fascistas, estos son los nazis. Ellos están luchando contra el Islam en Europa. Por supuesto que no están haciendo atentados, no están haciendo destrozos, no. Hacen protestas. Ya, porque la gran mayoría de los policías son musulmanes. Eso es lo que está sucediendo en Europa. En esa Europa, este siglo 2021, siglo XXI, año 2025. Calendario hebreo, calendario judío 5785. Calendario caraíta 5985. Ahora Latinoamérica. Voy a hablar por la casa, por su casa, por mi casa. Aquí llegaron refugiados sirios bajo el gobierno de Michelle Bachelet. Llegaron refugiados palestinos en el gobierno de Michelle Bachelet. En el gobierno de Gabriel Boric Font, usted sabe que él es pro-palestino, un anti-sionista acérrimo, un anti-Israel acérrimo, y pro-palestino y pro-iraní. ¿Ya? Él y su gobierno. ¿Sabía usted que en el mes de enero, en el mismo Congreso de Chile, donde se hacen cuestiones para Chile,
sean buenos o mal, con diputados de sangre árabe o sangre musulmana, yo diría que son más musulmanes que árabes, festejaban porque este gobierno creó el Día de Palestina, el Día Nacional de Palestina. No sé si usted se enteró o se informó. No sé si usted se enteró o se informó. En ese famoso Congreso chileno, bajo este gobierno, decreto ley, se creó el Día Nacional de Palestina. ¿Y saben lo que decían y cantaban los diputados chilenos musulmanes? Yo voy a decir chilenos musulmanes. Desde los cerros o desde el monte al mar, fuera los judíos. Viva Palestina. ¿Ya? Entonces, no solamente eso. Hubieron noticias tanto de Argentina, meses atrás, de la ministra de Defensa, de Seguridad, Patricia Bullrich, diciendo que habían agentes iraníes infiltrados en Chile. Este gobierno lo negó, lo tapó. Y como yo les comparto, hay inmigrantes, infiltrados iraníes aquí en Chile, sobre todo en el norte de Chile. Y hay infiltrados terroristas de Hamas en Chile. No nos olvidemos que el ex alcalde comunista Daniel Jadue, él se autoidentifica ser palestino puro. ¿Ya? Entonces, usted ha visto las protestas que han habido o hubieron el año pasado con la muerte de esa profesora que se quitó la vida en Antofagasta, de apellido Yoma, que hubo una gran protesta a nivel nacional y en todos los colegios, etcétera, etcétera. Pero ¿qué banderas flameaban? La bandera chilena, pocas. La bandera comunista, muchas. La bandera LGTBI o LGTB estaban. Pero también estaban las banderas de Palestina. Banderas palestinas. ¿Qué tienen que estar las banderas palestinas en esa protesta? Y los vandalismos que se hicieron en las sinagogas aquí en Chile. Vandalismo de rayando y poniendo amenazas a la comunidad judía de Chile. Fui varias veces a visitar la sinagoga donde yo participé años atrás, ya a dar por lo menos un acto de presencia. Y no solamente eso, sino que cuando pasaba por el frontis de la Universidad de Chile,
la famosa Universidad de Chile, me encontraba con una bandera palestina gigantesca en el frontis. Y no solamente eso, en la comuna de San Miguel hay un lugar respetable, yo que respeto, un hospital árabe, conocido como el Hospital Árabe, donde yo me atendí varias veces. Y un lugar para ancianos, un asilo de ancianos para sirios, jordanos, libaneses, de descendientes de esos pueblos. Pasé por allí, pero la gran mayoría de los que estaban, de los jóvenes o de las personas que estaban saliendo de ahí, va a visitar a sus seres queridos, todos con atuendo musulmán. Parecía que yo estaba en el Medio Oriente. Parecía que estaba en Egipto, estaba en Irak, en Irán, en Marruecos, en Afganistán, porque todos con sus atuendos musulmanes. Y eso que estaba en la comuna de San Miguel. En el mes de octubre vino a Chile Paul Wilbur. Y yo acompañé al Ministerio de Danza Hebrea Shalom, donde yo participo, y fuimos al aeropuerto. Fuimos al aeropuerto tempranitos, pero usted sabe que los aeropuertos a esa hora ya está lleno. Y en la parte donde yo estábamos un poco retirados, me voy caminando y veo altos musulmanes, sobre todo de vestidura iraní, con sus turbantes gigantescos, esos que usan los iraníes, pero estaba lleno un lugar del aeropuerto allí. Y estuvieron un buen rato y vienen llegando más iraníes bajando de otros aviones. Yo miraba de reojo, me parecía ser parte del Mossad, mirando, espiando. Latinoamérica tenemos lamentablemente a Venezuela, que tiene acuerdos con Irán. Bolivia tiene acuerdos con Irán. Es decir, Cuba o los grandes países que son lamentablemente dominados por el comunismo, socialismo. Ya, y Nicaragua. Y por supuesto estos gobiernos que están con esta ideología, Chile, Brasil, Colombia, México, que son pro-palestinos, pro-iraníes. ¿A cuántos jóvenes, señoritas, adolescentes, niños les deben estar influenciando para mal en los colegios? ¿A cuántos de sus generaciones, de sus hijos, de sus hijas, de sus nietos, de sus nietas, cuántos están recibiendo influencias negativas en los colegios o a través de supuestas amistades? ¿A dónde voy? ¿O dónde voy? Bueno,
Ya di una gran introducción, casi 45 minutos. Yo quería dar 10 minutos. Me emocioné. Bueno, usted ha visto Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 lo voy a compartir en hebreo, en hebrí y por supuesto después en español. ¿Ya? Daniel Perecheva, en donde Daniel tuvo una visión de 4 bestias, 4 animales, 4 reyes. La traducción dice reyes, imperios, ¿ya? Pero en la visión fueron animales, bestias. Entonces Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 7, Daniel Perecheva dice lo siguiente. Muy bien, gracias. Dice lo siguiente. Daniel Perecheva, ¿ya? Voy a leerle solamente la traducción. Pasuk es Rebecheva, es Rebeteisha, dice lo siguiente. Es Rebeteisha, ¿ya? Entonces, aquí me había olvidado que este reglón que tiene aquí, esta división es porque aquí está en arameo y aquí está en hebreo. Tiene los mismos caracteres en hebreo, pero esto es arameo y esto es hebreo. ¿Ya? Entonces, dice lo siguiente. ¿Ya? Muy bien, ahí. Daniel, entonces, capítulo 7, versículo 19. 19 dice así. ¿Ya? Ahí voy a... Ahí está el número 19. Bien, ¿lo ven? Ahí. Muy bien. Entonces dice lo siguiente. Ahí, para que... En arameo, arami. Edain leyasaba al Beta Reviata di Javat Shaneya Balein Dehila Yatira Shina di Parser Betipra di Nehash Ajala Madaka Ushara Beragla Rafesa o Rafsa. Hebreo, versículo 19. As Bikashti emet al Alahaya Arreviit Shehaita Shona Mikulam Nora Meot Sheshineha Ayu Balcer Utefareja Nehoshet Shehaita Ojelet Behoteshet Eta Sherit. Eso es lo que nos dice aquí en
arameo hebreo. ¿Ya? Arameo hebreo. En español dice lo siguiente, Daniel capítulo 7, versículo 19. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien. En esta traducción e interpretación que tuvo Daniel Hanabi, el profeta Daniel, sobre esta cuarta bestia. Ya el mundo cristiano evangélico, por supuesto que interpreta a la cuarta bestia como el último reino, el último sistema humano, y por supuesto que tiene que estar en el antiguo imperio romano. Eso es lo que se ha traducido, eso es lo que se ha interpretado, eso es lo que hemos enseñado, y me incluyo, y hemos compartido cuando ha tocado estos temas apocalípticos o de profecías. ¿Ya? Pero aquí dice, entonces tuve deseo de saber la verdad. Que diga Daniel, y eso deberíamos tener nosotros también, tener el deseo de conocer la verdad. No la mentira, no lo que yo aprendí o lo que yo creí, sino lo que está conforme a las Sagradas Escrituras. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Ya la cuarta bestia, el cuarto animal, el cuarto monstruo. Porque dice que él se espantó, se asustó. ¿Ya? De saber la verdad acerca de la cuarta bestia o de este sistema mundial que tiene que surgir, que tiene que dominar. Que era tan diferente de todas las otras. Dice que era tan diferente, no era igual a las otras bestias y no fue igual a los otros imperios, sino que dice espantosa en gran manera. Dice espantosa, que a qué metía miedo, que infundía miedo, temor, susto, pánico. No crean que Daniel tuvo esta visión y se quedó tranquilo. Él quizás debió haber estado descompaginado, quizás estaba alterado. Espantosa en gran manera. Cuando dice que es espantosa porque va a hacer daño, va a destruir, va a imponer su voluntad con fuerza. Y por supuesto, va a asesinar a aquellos que no quieran obedecerle. Ya eso me está dando de un gobierno totalitario, de una religión totalitaria, de un sistema totalitario que ha de imponer. Ya quizás empieza como al principio, como los refugiados sirios en el 1998 a 2001 o al 2005. Sutilmente, en humildad, en tranquilidad empezaron, pero ahora están mostrando los dientes.
espantosa en gran manera. Es espantosa porque va a ser algo terrible. Que tenía dientes de hierro. Que es una metáfora. Dientes de hierro. ¿Ya? Dientes de hierro. Usted sabe que el hierro no se quiebra fácilmente. El hierro se puede oxidar. Pero sigue funcionando el hierro. Si se pule. Entonces esta bestia tiene dientes de hierro. Es decir, su boca. De su boca sale la palabra, sale la boca, sale la ley. Esto me trae a lo que es la ley Sharia. ¿Sabe usted lo que es la ley Sharia? ¿O ha escuchado alguna vez la ley Sharia o Sharia? Está en el Corán. Y los musulmanes fanáticos saben lo que es Sharia. Es poner a la fuerza la religión a los apóstatas, a los herejes, a los cristianos y a los judíos y a otras religiones. Y si no se quieren convertir a la buena, tienen que morir a la mala. Y uno de esos principios es ser decapitados. ¿Ya? Por supuesto que también muchos han sido lapidados, ahorcados, ya muy pocos han sido fusilados, la gran mayoría han sido decapitados. Les traigo a recuentos, ejemplo, cuando apareció ISIS. O sea, bueno, usted cuando fue el ataque, los primeros ataques a Estados Unidos por estos movimientos de yihadistas islámicos, Al-Qaeda, ISIS, 1998-1999. Pero lo más famoso fue cuando viene el 11 de septiembre de 2001. Usted se debe acordar. El ataque terrorista de y la destrucción a través de los aviones de pasajeros que chocaron en las dos torres gemelas de Wall Street, en el Pentágono, y una que, por supuesto, no cumplió su función. Y los pasajeros derribaron el avión y murieron todos ellos. No sé si se acuerdan. Ahí apareció el famoso Bin Laden y el grupo Al-Qaeda. ¿Se acuerdan o no? Y fue el primer ataque terrorista en la historia a la potencia de Estados Unidos. ¿Ya? Por supuesto que después en Europa también hubieron atentados en una estación de tren en España. ¿Ya? Entonces, los yihadistas islámicos, como ellos se autoproclaman, que son de diferentes países musulmanes, y hasta han habido chilenos de origen palestino, de origen sirio, que están en las filas de los yihadistas. Espero que me esté escuchando. ¿Ya? Entonces,
estos yihadistas se hicieron famosos. Después apareció el Estado Islámico en Irak. Después de la derrota de Hussein, después de todo esas guerras que hubieron, guerra del Golfo Pérsico, apareció Emiratos Islámico, dirigido por ISIS, donde decapitaban a musulmanes moderados y a cristianos. ¿Ya? Pero no eran evangélicos, no eran católicos romanos, eran católicos orientales, pero cristianos, católicos coptos, católicos sirios, católicos griegos, donde se usa el término patriarcado o el patriarca. ¿Ya? Sus iglesias fueron quemadas, destruidas y por supuesto la gran mayoría fueron asesinados o decapitados. No sé si se acuerdan. La guerra que ha tenido Israel con los pobres palestinos, y perdónenme, con las palomas blancas de los palestinos y los terroristas de Hamas, terroristas de Hezbollah, de Yihad Islámica y de los hutíes, Israel está luchando por sobrevivir, porque sabe que esos enemigos son fuertes. Y si Israel cede, desaparece del mapa y no se cumplirían las profecías. Pero ellos mismos han dicho, nosotros estamos defendiéndonos nosotros y estamos defendiendo a los cristianos. Porque si nosotros nos aniquilan, después van a ser atacados los cristianos. Los cristianos. Que digan, mi pueblo judío tiene una visión amplia de lo que está ocurriendo con el Islam. Aquí en el occidente no está esa visión. Tenemos una visión corta. ¿Ya? Entonces, mis amados hermanos pastores, amigos, sean de diferentes líneas, no duerman. El Islam está ganando ventaja en Europa y aquí no durmamos. No sea que el Islam nos dé una sorpresa en este continente. ¿Ya? La mentalidad cristiana evangélica, Chile será para Cristo, Chile será para Cristo, a América nada le va a pasar. Esa es la mentalidad cristiana. Pero si la iglesia duerme, si la iglesia no está despierta, no es entendida en los tiempos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos, el Eterno puede que tenga que zarandear a la iglesia y zarandearla bien zarandeada para que despierte. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia. Esta cuarta bestia se está formando, no ha aparecido. Tiene que formarse bien esta bestia.
Esta bestia no tiene que depender de Estados Unidos. Hasta el momento depende de Estados Unidos con sus millones de dólares. Esta bestia tiene que tener su propia fuerza militar, no depender de Estados Unidos. Esta bestia tiene que tener su propia identidad, no la que Estados Unidos le ha puesto. Es decir, Estados Unidos tiene que cortar el cordón umbilical y Europa tiene que cortar el cordón umbilical y acuerdos con Estados Unidos, para que recién empiece a formarse la cuarta bestia. Y si lamentablemente cae en manos del Islam, aunque ya ha caído, está cayendo, y ¿sabe usted que hay una profecía en el mundo musulmán y está en el Corán? Dice que hay un guía, un justo, un hombre musulmán que tiene que guiar al mundo musulmán hacia el esplendor